Entonces empezamos con esta serie de videitos, con el próximo. Quería antes corregir algo en un video anterior, que ahora lo voy a comentar en la descripción del video este, que cuando estábamos definiendo subálgebras habíamos agarrado un subconjunto de la función de familia de un compacto a un cuerpo, que podía ser R o C del cuerpo, y le habíamos pedido que para todo F o G y para toda alfa constante, pero el tema es que acá yo puse constante en C, y esta constante, para que tenga sentido la definición, tiene que decir K que sea la misma constante que donde estemos de la que estemos definiendo la subálgebra, ¿no? Fíjense que acá esta condición me dice que alfa esté en A, pero A era un elemento del espacio de funciones. Así que si alfa era C y si este K era R y este alfa era C, bueno, no podíamos pedir que una función constante que tenga una parte imaginaria esté ahí porque no vive ahí. Bueno, nada, era eso. Un detalle que había que corregir, que lo vi recién. Entonces acá acabamos de definir el teorema de Dini, y con eso probamos que podemos aproximar por polinomios uniformemente a la función raíz de t en el intervalo 0,1. Esto lo probamos recién. Y ahora vamos a volver a espacios de funciones. Vamos a dar dos lemitas. Entonces, primer lemita. Lema 1. Sabemos que si tomamos una función f en C que vaya del compacto a K, donde K era un cuerpo, cualquiera de los dos, teníamos que f, la norma de f, o que esto sería la distancia de f a 0, bueno, para nosotros será los supremos de los K en K del módulo de f de K. Teníamos esta definición y observamos que haciendo cuentitas, en realidad no es el lema, por ahora son observaciones. Entonces, si fg viene acá, tenemos que la norma se lleva bien con la suma y el producto. O sea que la norma de f más g es más chiquito que la norma de f más la norma de g. Y el producto y la norma del producto de f por g, sabíamos que si multiplicamos dos funciones continuas, el producto sigue siendo una función continua. Entonces, esto se cumple, que la norma de f por g es más chica que la norma de f por la norma de g. Entonces teníamos estas dos propiedades. Se pueden probar usando la definición de norma, ¿no? Que es esto. Y ahora sí, empecemos con un lema. Sea A en un subconjunto, sea A en las funciones continuas de un compacto al cuerpo, una subálgebra, entonces veamos que cuando la clausuramos, cuando tomamos el conjunto de todas las cosas que podemos aproximar por A, esto es un subconjunto. Esto claro que es un conjunto también de acá. A ver. La clausura obviamente es un subconjunto de C del espacio de funciones del compacto en el cuerpo que contiene A. Y esta proposición nos dice que también es subálgebra. O sea que A clausura es subálgebra, si A es subálgebra. ¿Cómo probamos esto? Bueno, nada, hay que chequear que cumple las propiedades de subálgebra. Entonces escribimos dem. Comenzamos a chequear propiedades. Entonces pidamos que, f
tomemos f y g en la clausura y tomemos alfa en K, un escalar. Entonces tenemos que chequear 4 propiedades. Entonces, a ver, como f pertenece en la clausura de A, y recordamos que esto era un espacio métrico siempre, porque le ponemos una distancia. Entonces esto nos dice que existe una familia de funciones fn, una sucesión de funciones tales que fn, cada fn vive en A y las fn convergen uniformemente a f. Y ahora lo mismo para g, como g pertenece en A, existe una familia. A ver, acá pongo convergencia uniforme, pero ¿qué quiero decir? En realidad lo que quiero decir es que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de fn a f, que la habíamos definido como la norma de fn menos f, todo esto tiende a 0. Y en la práctica esto es lo mismo que decir que tiende uniformemente, pero bueno, escribámoslo así porque este es el lenguaje del espacio en el que estamos, ¿no? El lenguaje de la distancia era este, en el espacio. Y existe una sucesión de genes, todas en A, tal que el límite cuando n tiende a infinito de gn menos f menos g, esto es 0. Bueno, tenemos que chequear varias cosas. La primera es que hay que chequear que f más g vive en A. En la clausura, perdón. Pero bueno, para eso basta chequear que el límite cuando tiende a infinito de f más g menos fn más gn, o sea que las fn aproximan a f de g, o sea que las fn más gn se acercan a f más g, o sea que esto va a 0. Nada, esto sale con la desigualdad triangular, esto vale, o sea que nada, esto de acá vale porque podemos hacer esta cuenta y ver que el límite da 0. Pues hay que chequear que es cerrado por productos, o sea que f por g pertenece a clausura. Bueno, acá este límite es un toque más delicado. Acá solo se usa desigualdad triangular y sale. El límite es un poco más delicado, así que hagámoslo rápido. Pero es lo mismo que uno usaría para probar que es la misma cuenta que uno haría para probar que el producto de dos cosas, o sea que el límite se lleva bien con el producto en R, por ejemplo. No hay nada nuevo, pero repasémoslo. Queremos ver que esto se va a hacer, entonces acá podemos jugar un poco y escribir f menos f. Puedo sacar un fn, poner un fn acá, porque es lo mismo que no hacer nada. Multiplicar por g menos fn por gn. Pero esto acá es lo mismo que hacer f menos fn por g más fn por g menos fn por gn. Pero esto acá es lo mismo que hacer f menos fn por g. Ahora podemos poner fn por g menos gn. Acá podemos hacer incluso otro paso para que quede todavía mejor. A ver, f menos fn por g más fn. Le podemos restar y sumar f, de tal forma que acá nos queda esto. Y ahora usando el triangular, las dos, desigualdad triangular y esta de acá. Usando desigualdad triangular y ese de ahí tenemos que
podemos escribir esto, donde recordamos que esto se va a 0, cada uno de estos también se va a 0, y este se va a 0, así que todo se va a 0. Entonces acá ponemos que todo esto, cuando n sea infinito, se va a 0 y ya está, ¿no? Esta desigualdad era más chica que algo, que puede ser arbitrariamente chico, así que cuando n es grande, perdón, no estoy diciendo nada, porque acá este n se está moviendo, ¿no? No dije eso, lo que quise decir es que esto acá es más chico que algo que tiende a 0, a medida que n se haga grande, así que esto se va a 0. Así que bueno, esto lo que prueba, en realidad terminamos de probar que f por g pertenece a A cuando f y g, las hipótesis eran que f y g por separado pertenecían a A. Y bueno, ¿qué falta ver? Falta ver que, por ejemplo, a ver, cualquier alfa, queremos ver que alfa pertenece a clausura, pero alfa ya pertenecía porque era una álgebra y la álgebra estaba incluida en la clausura, ya está. Alfa pertenece a la clausura. Y por último queremos ver que f monio pertenece a la clausura. Este para el caso cuando K era complejo, pero nada, hacemos esto. Sabemos que, a ver, cómo Fn pertenece a, entonces, como era álgebra, el conjugado de Fn también, y entonces podemos hacer, entonces vemos que si calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, de f conjugado menos Fn, y estas cosas ahora ya sabemos que son elementos de A, entonces estas cositas viven en A. Y acá no lo dije, pero el producto, la gracia de todo esto es que el producto vive en A y estamos aproximando al producto por cosas de A. Y acá tampoco lo dije, pero la gracia es que ya sabemos que la suma vive en A, así que estamos aproximando la suma por cosas de A. Como que era un comentario, pero es clave de la mostración. Ya bueno, acá, como Fn vive en A, el conjugado también, entonces estamos aproximando F por el conjugado de Fn, y esto da 0 porque, bueno, esto es igual que hacer la norma de F menos Fn módulo, pero esto es igual a 0. Sin el conjugado. Todo esto ya sabemos qué hacer. Bueno. Con esto ya estamos, porque ya probamos todas las propiedades. Sabemos que clausura de álgebras es álgebra. Vamos a probar otra propiedad. Hasta ahora, clausura de álgebra es álgebra, no le pedimos que separe puntos, ¿no? No usamos que separa puntos. Vamos a ver otra propiedad. Lema. Tomamos de vuelta una A en C de un compacto en cuerpo. Y si F pertenece a A clausura, que ya sabemos que es un álgebra, entonces lo que nos dice esta propiedad es que el módulo de F no es norma. La norma de F era un numerito. El módulo de F, a ver, si llamamos el módulo de F a la función que a cada K le asigna el módulo de F de K, perdón, estoy pensando que acá nos conviene pedir R, o sea, trabajar con alf reales. Entonces, ¿cuál es la función módulo de F? Es la función que a cada K que vive en K grande, a cada K del espacio, lo manda a primero calcular F de K y a eso tomarle módulo, ¿no? Es como tomar la parte positiva de la función. No la parte positiva, sino tomarle módulo a la función.
También es una función continua, así que está todo bien. Lo que nos dice esto es que si f vive en A, entonces f también vive, el módulo de f vive en A. Probemos esto. La demo de esto viene del lado de que supongamos primero que f en A es tal que el módulo de f es 1, ¿no? O sea que esto es el supremo de los k en k de f de k. O sea que estamos suponiendo que tiene un módulo 1, que el mayor valor que alcanza tiene módulo 1, o sea que es 1 menos 1, que hay algo que tiende al 1 o al menos 1. Bueno, en este caso tenemos que f lo podemos escribir como raíz cuadrada de f al cuadrado. O sea, que quiero escribir acá que f de k para todo k en el compacto, f de k se puede escribir como tomarle la raíz cuadrada a ser f de k al cuadrado. Ok, pero esto sería ser r, la función r raíz que la habíamos definido antes, compuesto, antes quiero escribir algo, quiero escribir esto está bien. Ya sabemos que si f pertenece a A, como A es una subálgebra, hacer f por f, que es f al cuadrado, también pertenece al álgebra. ¿Y por qué? ¿Por qué razón r de f pertenece al álgebra? Bueno, pensemos que f al cuadrado en realidad es una función que va de k en R, pero particularmente k en el 0, 1. ¿Por qué? Porque a ver, lo que quiero poner acá es que para todo k en k, como f de k, el módulo, es más chico que el módulo de f, que esto era 1, esto lo que me está diciendo es que menos que f de k vive entre el menos 1 y el 1 para todo k. Bueno, pero si pasa esto, entonces f al cuadrado también tiene que vivir, también no, perdón. Si pasa esto, f de k al cuadrado, que es positivo, no le queda otra que vivir entre el 0 y el 1. Así que, bueno, nada, ya sabemos que, por lo tanto, podemos pensar que la función en realidad va de k, f al cuadrado, va de k al 0, 1. Bueno, ¿ya qué pasa? Acá teníamos, desde el 0, 1, saliendo del 0, 1, teníamos para cada n la función mud n, que, bueno, también caía en el 0, 1, que era la función raíz cuadrada. Entonces, ¿qué pasa cuando componemos acá? Tomamos un k, lo mandamos a f, esta función f cuadrado lo manda a f de k y aplicar cuadrado, y esto mud n lo manda a mud n de f de k al cuadrado. Bueno, lo que queremos ver ahora entonces, observación, mud n es polinomio, y mud n entonces de f de k, como es un polinomio, f de k al cuadrado será algo de la pinta, a ver, será algo de esta pinta, no, esto lo voy a borrar, pero, a ver, a m f de k al cuadrado a la m, o sea, un coeficiente por f de k al cuadrado a la m, más a la m menos 1 por f de k al cuadrado a la m menos 1, así hasta a1 por f de k al cuadrado más a0.
O sea, como mu es un polinomio, cuando haga esta composición, en realidad es hacer esto. Por lo tanto, hacer la composición de mu n compuesto con f al cuadrado, nada, me queda am por f a la 2m más am a la menos 1 por f a la 2m menos 1 más así hasta más a1 de f a la 2 más a0. Y como ya sabemos que A clausura es un álgebra, esta cosa está en el álgebra. Entonces, sabemos que para todo n, o sea, estos AM simplemente es escribir que mu n será algún polinomio, cualquier polinomio, y los polinomios son de esta forma, así que no se usan más que eso. Lo relevante de acá, más allá de esta notación, que bueno, ya nos podemos olvidarla porque era solo para marcar esto, lo importante es acá que ya sabemos que cada n compuesto con f al cuadrado pertenece a la clausura. Bueno, entonces, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver que mu, y también sabemos que también a esta altura que módulo de f podemos probar, ¿no? Que es una función continua también. Si f es una función continua, tomarle módulo sigue siendo una función continua. Esto era r. Así que lo único que basta ver que el límite cuando n tiende a infinito de módulo de f menos mu n compuesto con f al cuadrado, esto es 0. No, pues ya sabemos que esto es un conjunto cerrado, la clausura, así que basta, si lo aproximamos por cosa a la clausura, ya sabemos que f módulo f tiene que vivir en la clausura. Entonces lo único que nos queda ver es que vale este límite. ¿Y cómo podemos hacer que vale ese límite? Bueno, evaluemos. A ver, basta ver que, voy a prolijar un poco, basta ver que este límite da 0, si entra, perfecto. Entonces, tomando K en el espacio compacto, cuando hagamos módulo de f de K, o sea que estamos evaluando acá, menos mu n de f de K al cuadrado, esto es hacer, simplemente porque numéricamente es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de f de K, voy a sacarle el módulo, f de K al cuadrado menos mu n de f de K al cuadrado. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia es que esta mu está aproximando la función raíz de forma uniforme. O sea que a esta mu no le importa a quién estoy evaluando acá o quién estoy evaluando acá. La convergencia uniforme me asegura que mientras n sea grande, esto va a ser chiquito, no importa quién esté evaluando ahí adentro. O sea que esto podemos poner así. Tomando K y dado epsilon. No, al revés, ¿no? Perdón. Queremos ver que esto tiende a 0, entonces tomemos un epsilon. Dado epsilon mayor que 0. Ahora, dado este epsilon, va a existir un n natural, tal que para todo n más grande que n, la distancia entre la función raíz, que era la función r le habíamos puesto, y la función mu n es menor que epsilon. O sea, vamos a escribir todavía con más detalles esto, dado epsilon mayor a 0, como mu de n tendía uniformemente a la función raíz en el 0,1, esto ya lo habíamos probado, entonces existe n grande, tal que para todo n mayor que n, r tal que para todo n mayor que n, y pongamos así, para todo x en el 0,1, raíz de x menos mu n de x
La diferencia de esto es menor que epsilon. Bueno, entonces, ¿qué pasa si n es más grande que n? Si n es más grande que n y k es cualquier cosa del compacto, entonces vale esto acá. Esto de acá. Y como, bueno, f de k al cuadrado es cualquier x en el 0, 1, esto es más chico que epsilon. Entonces, tomamos un epsilon y después tomamos tomamos cualquier n más grande que n grande y no nos importa cuál k tomemos, esto es menor que epsilon. O sea que lo que tenemos acá es que f menos mu n de f al cuadrado es menor que epsilon si n es más grande que n. Observaciones. En esta prueba no usamos, bueno, que A separa puntos, ni siquiera lo escribimos en las hipótesis, así que claro que no usamos que A separa puntos, pero tampoco usamos que K sea compacto acá, ¿no? Porque usamos que mu n tiende a R en el 0, 1, ya vale, esto vale siempre porque el que es compacto es el 0, 1, el que cumple las hipótesis del teorema. A ver, para probar que mu n tendía uniformemente a R en el 0, 1, usábamos Dini en algún momento, pero usar Dini era probar que necesitaba que el 0, 1 sea compacto y eso vale. Pero acá compacidad de K no usamos en ningún momento, así que bueno, acá para esto ni siquiera hay que pedir compacto en realidad. Acá puede valer si reemplazamos, vale aunque K no podemos escribirlo acá. Esta lemita en esta altura vale aunque K no sea compacto. Bueno, perdón, pero no, está bien, no dije nada porque ya para definir normas de cosas, acá estamos pidiendo que, claro, para que esto sea un espacio métrico, la norma de las funciones tiene que dar un número finito y ya para la definición estamos pidiendo que sea compacto, así que no dije nada. Está bien. No dije nada. Posta que no lo usamos en esta demostración, que se caga compacto, pero sí estamos, para la buena definición de este objeto, con las normas y todo eso necesitamos compacidad, así que no dije nada. Bueno, pero ahora también me acabo de dar cuenta cuando subí que solo probamos el caso cuando el módulo de f es 1. Entonces, pongamos caso general. Caso general. A ver, si f justo es el 0, que vive acá. Y también estábamos usando que esto era R, ok. Nada, está bien, esto es R porque usamos acá que tomarle módulo a algo es simplemente tomar la parte negativa, positiva, y que eso lo podemos calcular como tomarle raíz al cuadrado, que esto en los complejos no tiene sentido. Por ahí sí se puede hacer una demostración para complejos ya a esta altura usando que conjugados están y no sé qué cosa, pero bueno, nada. Por ahora lo tenemos para real. Si f, bueno, si ese es el 0, obviamente que el módulo de 0 de la función 0 también va a ser 0, así que esto sigue estando acá, no hay problema. Y si f no es 0, entonces tenemos que el módulo de f no es 0 tampoco. Así que como f pertenece a c kr, entonces la función f dividido módulo de f, que esto en realidad es multiplicar a f por el escalar inversa del módulo de f, ¿no? Esto es un numerito positivo. Así que como estoy haciendo función por constante, esto sigue estando en el álgebra, porque la clausura en un álgebra, esto está acá, tiene módulo 1, porque cuando le tomamos módulo a esto, uno hace la cuenta y ve que podemos sacar la constante afuera y esto queda 1. Nada, cuenta se puede hacer, que vale sacar constantes afuera de la norma. Tiene módulo 1. Entonces, bueno, el módulo de f sobre f pertenece acá, porque lo acabamos de probar en el paso anterior, para módulo 1. Pero entonces hacemos módulo de f por la función que es
hacer f dividido el módulo y tomarle hacemos f sobre la norma dividido tomándole módulo por f. Esto pertenece vuelta porque es un álgebra. Pero bueno, cuando hagamos esta cuentita nos da que exactamente esto acá es el módulo de f. Así que en realidad el caso general es simplemente pasar por el caso módulo 1.